buenas tardes. Hoy, martes 26 de noviembre del año 2024, doy inicio a la charla número 91 de Radiografía del Imperialismo Británico. La última, la de la semana pasada, di cuenta del mal momento histórico, el triste momento que se vivió con el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego por orden del general Juan Galo de Lavalle, general sublevado, proveniente de la guerra de Brasil, cosechando tantos momentos duros, tristes, entre ellos la muerte de su hermano, y bueno, mal aconsejado por muchos políticos que a esos jefes militares les llenaron la cabeza y el resultado fue muy malo. Lavalle le informa al ministro Díaz Vélez, José María Díaz Vélez, lo que acaba de acontecer en Navarro de este modo. Participo al gobierno delegado que el coronel don Manuel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden, al frente de los regimientos que componen esta división. La historia, señor ministro, juzgará imparcialmente si el señor coronel Dorrego ha debido o no morir, y si, al sacrificio a la tranquilidad de un pueblo enlutado por él, puede haber estado poseído de otro sentimiento que el del bien público. Quiera persuadirme el pueblo de Buenos Aires que la muerte del coronel Dorrego es el mayor sacrificio que puedo hacer en su obsequio. Saludo al señor ministro con toda consideración, Juan Lavalle. Muchos años más tarde, Domingo Faustino Sarmiento se preguntó en su obra Facundo o Civilización y Barbarie lo siguiente: ¿hizo mal Lavalle? Tantas veces lo han dicho que sería fastidioso añadir un sí en apoyo de los que, después de palpadas las consecuencias, han desempeñado la fiel tarea de incriminar los motivos de donde procedieron. La muerte de Dorrego fue uno de los hechos fatales, predestinados, que forman el nudo del drama histórico y que, eliminados, lo dejan incompleto, frío, absurdo. A continuación de la muerte del coronel Manuel Dorrego, que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, se suscitan los primeros enfrentamientos militares entre las tropas de Lavalle con las tropas federales. Mientras el coronel Isidoro Suárez, otro legendario granadero que participaba de la revolución, derrotó a las fuerzas rosistas en Las Palmitas el sábado 7 de febrero de 1829, el coronel Federico Rauch fue muerto en Las Vizcacheras el domingo 28 de marzo de 1830 por indios aliados a Juan Manuel de Rosas. El general Juan Galo Lavalle se reunió en la posta del Desmochado con el general José María Paz, su viejo compañero de la guerra del Brasil, que marchaba hacia Córdoba para deponer a las autoridades que no les respondían a ellos, especialmente en Córdoba el general Juan Bautista Bustos. Luego de la entrevista, Lavalle avanzó sobre Santa Fe para enfrentar al gobernador Estanislao López, que maniobró con gran picardía gaucha, con gran conocimiento del terreno, hasta que las tropas de Lavalle tuvieron que hacer un alto en un lugar donde existía una planta llamada romerillo que sus caballos comieron, por supuesto eran herbívoros, pero sin saber, sin conocerla, que esa planta era venenosa. Pastaron toda la noche, comieron romerillo y muchos de ellos al amanecer estaban enfermos y o muertos.
Lavalle, al comprender que había caído en una treta de López, comprendió que esa mala idea que él tenía sobre el gaucho estaba bastante equivocada, eran dignos rivales. Por eso, al quedarse prácticamente con una caballería diezmada, con poca caballería, emprendió la retirada y, tratando de justificarse, le escribió una carta a su viejo comandante en el Brasil, el general Carlos de Alvear, diciéndole: la guerra con Santa Fe nunca puede traer sino perjuicios. Yo la invadí porque era necesario que pasase el general Paz a Córdoba, que es la señora del interior, la ciudad de Córdoba, la provincia. Hoy ya no tiene objeto nuestra contienda con López, por los que si van a sucederme piensan nacionalizar el país. López no podrá ser un obstáculo desde que Buenos Aires esté tranquilo y en unión con Córdoba. Es decir, de una manera trató de justificar la muerte de su caballada. Enterado Lavalle que el general San Martín, el Libertador, había llegado hasta las balizas exteriores de la ciudad de Buenos Aires, pero que no había desembarcado, había llegado en un barco británico llamado Condesa de Chichester, pero le pidió al gobierno, que no quería inmiscuirse en la guerra civil, y que le pidió pasar a un barco que se llamaba General Rondó, un barco de transporte de tropas, que estaban trayendo tropas desde Montevideo, y se va a esa ciudad. Quiero aclarar que emprendió, digamos, la retirada, sin haber desembarcado en Buenos Aires, el 9 de febrero de 1829 a las 2 de la tarde. El general Rondón emprendió el viaje navegando por el Canal del Sur, y promediando su paso por el poblado de Quilmes, fueron sorprendidos por una tormenta muy importante que duró por lo menos 2 días, y fue una sudestada muy brava, en la que corrieron riesgo. Honestamente, nadie habla del tema, pero fue una cosa bastante importante. Entonces San Martín llega a Montevideo con 2 días de atraso, y allá se instala y es recibido por el gobierno que, curiosamente, estaba al mando del general José Rondó, que fue una medida que tomaron los orientales para evitar una inmediata guerra civil entre Lavalleja y Rivera. El general San Martín va a pasar en Montevideo momentos muy emotivos, muy simpáticos, fue agasajado por el pueblo hermano de la mejor forma, y por ese motivo creo que nunca debemos olvidarnos de esa demostración de fraternidad sincera, sin esperar nada a cambio, de nuestros hermanos orientales. Bueno, este viaje del Libertador, no hay mucha información. Por eso me voy a permitir leer lo que dijo la Gaceta Mercantil del 13 de febrero de 1829. Se anuncia haber zarpado de las balizas el bergantín de guerra nacional General Rondó el 9 a las 2 de la tarde, llevando a bordo al general San Martín, que ya va a bordo del paquete inglés Condesa de Chichester para conducirlo a Montevideo. Yo ya he explicado que a las naves correo que llevaban cartas y paquetes, encomiendas diríamos hoy, simplemente se le decía paquetes. Por eso, si alguno dice ¿qué es un paquete?, era eso, ¿no es cierto? Una nave correo. Bueno, el general San Martín, cuando pasa frente a las costas de Quilmes, yo hace muchos años descubrí que esa fue la última visión de la patria que el Libertador tuvo. Peticioné ante las autoridades que se podía hacer un hermoso homenaje, y bueno, lamentablemente
si bien se sancionó una ordenanza municipal en el año 2010 para erigir una réplica de la primitiva pirámide de Mayo, eso no se llevó a cabo, y debo decir con dolor que muchos pseudo historiadores quilmeños se opusieron tenazmente a ese proyecto como si hubiera sido, no sé, una falacia de mi parte. Cuando yo el 21 de julio del año 2010 fui incorporado a la Academia Sanmartiniano, a pedido del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, en ese entonces el general de brigada Diego Alejandro Soria, veterano de la Guerra de Malvinas, él me pidió especialmente que hablara de ese tema. Y así fue como ese fue el discurso mío de introducción a la academia, porque todo académico, una vez nombrado, tiene que dar una disertación sobre un tema relacionado con el padre de la patria. Pero bueno, para el año 29 no falta tanto, algo seguramente voy a hacer, porque me parece que el Libertador y Quilmes se merecen que lo recordemos como es debido. Porque Quilmes, vuelvo a repetir, fue el último lugar de la patria que el general José de San Martín vio cuando se alejó definitivamente de ella. Estando San Martín en Montevideo, va a recibir vuelvo a repetir, los mejores beneplácitos del gobierno oriental. San Martín se alojó por una módica suma en la Fonda de las Carreras, que era un lugar que, bueno, hoy ya no existe, en una de las plazas muy importantes de Montevideo, pero al poco tiempo el canónigo Pedro Vidal le escribió a su cuñado, el uruguayo Gabriel Pereira, diciéndole: mirá, está San Martín allá, bla, bla. Y este hombre lo fue a buscar y le dijo: no, general, usted se va a alojar en mi casa. Yo tengo una casa grande, San Martín, para no despreciar a este buen hombre, aceptó de buen grado. Allí va a encontrarse en algunas fiestas que se dieron. Perdón, antes que nada les quiero recordar algo muy tocante. Cuando el general San Martín desembarca en Montevideo, él desembarcó en forma vestido de civil, digamos, ¿no? Pero las tropas brasileñas que se estaban embarcando para regresar a su tierra luego de terminar la guerra, al divisarlo y comprender quién era, se cuadraron, se pusieron firmes, ¿no? Y lo saludaron militarmente. General San Martín, como estaba sin uniforme, no les pudo hacer la venia, digamos, pero inclinó, digamos, levemente la cabeza al pabellón nacional de Brasil en señal de saludo, de respeto. Y bueno, fíjense, ¿no? Lo que es el buen nombre. Los brasileños, que pocos meses antes eran enemigos nuestros, al divisar al más grande de los argentinos, lo honraron, lo saludaron como se merecía el Libertador de América. Creo que es una linda anécdota que no viene de más recordar. En una de las reuniones a las cuales el general San Martín fue invitado, se reencontró, por ejemplo, con su cuñado, Manuel de Escalada, que estaba ahí en la banda oriental realizando algunas tareas para el gobierno oriental, y en medio de una de esas charlas, con viejos camaradas que recordaban pasajes de la Guerra de la Independencia y de la Guerra del Brasil, de pronto salió el nombre de Lavalle. Y San Martín de pronto dijo: qué oficiales bravos y valientes, ¿no? Digamos, eran los que él había criado de chiquitos, ¿no? Y a lo que habían llegado. Dice: lástima que este Lavalle sea tan tarambana y cabeza hueca. Como diciendo, lo que ha hecho Lavalle, Dios mío, ¿en qué lío ha metido a la patria, ¿no? El 4 de abril de 1829, desde el campamento de El Saladillo,
el general Lavalle le escribe una carta a Libertador, que dice así: Señor general don José de San Martín, mi estimado general, los señores coronel Eduardo Trolé y Juan Andrés Geli salen en este momento de mi cuartel general para Montevideo y los he autorizado para que hablen a usted en mi nombre. Quiera usted dignarse oírlo, general, y admitir los sentimientos de estimación de su muy atento y obediente servidor que besa su mano, Juan Lavalle. Estos enviados, cuando llegaron a Montevideo, solicitaron una entrevista con San Martín, que se las concedió. Luego de esta charla que mantuvieron con los enviados de Lavalle, que directamente le estaba ofreciendo a San Martín: por favor, general, venga, hágase cargo del gobierno, vamos a terminar esto de una buena vez. San Martín, ya sabemos, la animadversión que tenía hacia las luchas fratricidas, va a responder que no. Y lo hace de esta manera, con esta carta. Señor general don Juan Lavalle, Montevideo y abril 14 de 1829. Los señores Trolé y don Juan Andrés Geli me han entregado la de usted del 4 del corriente. Ellos le dirán cuál ha sido el resultado de nuestra conferencia. Por mi parte, siento decir a usted que los medios que me han propuesto no me parece tendrán las consecuencias que usted se propone para terminar los males que afligen a nuestra patria desgraciada. Sin otro derecho que el de haber sido su compañero de armas, permítame usted, general, le haga una sola reflexión, a saber, que aunque los hombres en general juzgan de lo pasado según su verdadera justicia y de lo presente según sus intereses, en la situación en que usted se halla, una sola víctima que pueda economizar a su país le servirá de un consuelo inalterable. Sea cual fuere el resultado de la contienda en que se haya usted empeñado, porque esta satisfacción no depende de los demás, sino de uno mismo. Admita usted los sentimientos de estimación con que todos los tiempos lo ha distinguido su afectísimo servidor que besa su mano, José de San Martín. En carta fechada el día anterior, San Martín le escribe al brigadier Bernardo O'Higgins, exiliado en Lima, lo que se ha tratado en esas reuniones con Trolé y Geli. El objeto de Lavalle era que yo me encargara del mando del ejército y provincia de Buenos Aires y transase con las demás provincias a fin de garantir por mi parte y la de los demás gobernadores a los autores del movimiento del 1 de diciembre, o sea, la revolución que derrocó a Dorrego. Pero usted conocerá que en el estado de exaltación a que han llegado las pasiones, era absolutamente imposible reunir los partidos en cuestión sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno de ellos. Por otra parte, los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le constan los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo al país, sino al resto de América. San Martín, luego de esa entrevista frustrada, digamos, con los enviados de Lavalle, decide que él no puede permanecer en Montevideo y apura su salida de esa querida tierra hermana, lo que aconteció el viernes 17 de abril de 1829, en una nave inglesa en que arribó al puerto de Falmouth, Gran Bretaña, sin ningún contratiempo, el martes 23 de junio de 1829. Yo coincido con un querido y admirado académico sanmartiniano, que ya ha partido, el ingeniero Guzmán, que seguramente San Martín se embarcó en el mismo barco que lo había traído, en el Condesa de Chichester, que después de realizar toda la operatoria comercial
de venta de mercaderías y compras de cosas y cargar pasajeros, se volvió a Gran Bretaña. Así terminó este segundo exilio, digamos, que va a ser el definitivo. Así empezó, perdón, el segundo exilio, que va a ser el definitivo del Libertador. El enfrentamiento de Lavalle con los franceses. Por esos tiempos, Lavalle combatiendo en el interior de la provincia contra las fuerzas federales, el gobernador delegado, que él había dejado al mando de la ciudad y de campos circunvecinos, el coronel de marina Guillermo Brown, ordenó que para mantener la tranquilidad de la ciudad se procediera al alistamiento de los residentes extranjeros de acuerdo a una ley provincial de 1821 para que integraran el denominado Batallón de Amigos del Orden, comandado por Ramón Larrea, a quien secundaban en el mando Alejandro Danel y Juan Lacerre, antiguos oficiales franceses de Napoleón Bonaparte que se encontraban en nuestro país. Esta ley, que había sido promulgada durante el gobierno de Martín Rodríguez, obligaba a los extranjeros residentes en las provincias a formar parte de las milicias destinadas a suplir la falta de hombres, digamos, del ejército, ¿no? Para mantener el orden. Era una especie de gendarmería, no sé, para mantener el orden interno. En su artículo 3, esta ley establecía: el alistamiento recaerá preferencialmente en los mozos solteros con arraigo en el país y en su falta los casados y de estos los que tengan menos hijos. Como la mayoría de los extranjeros radicados en nuestra ciudad, en Buenos Aires, en ese entonces eran franceses, el cónsul de Francia, Washington Mendeville, protestó contra esa medida, como diciendo, no, los súbditos franceses no tienen que formar parte del batallón Amigos del Orden. Entonces se le explicó que sí, que no había otra salida porque era una ley de la provincia. Los únicos que estaban exceptuados, que es lo que le molestaba más que nada al cónsul francés, eran los británicos. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros los reconocimos, ¿se acuerdan? En 1825, se estableció en ese reconocimiento a nivel nacional que ni los británicos tenían que brindar ese servicio en Argentina, ni los argentinos en la Gran Bretaña. Entonces cuando el francés protestó, y los franceses, porque esta es una ley provincial, señor cónsul, y aquella es una ley nacional. Bueno, como esto no le gustó para nada, se planeó algo muy sucio, verdaderamente. El 21 de mayo de 1829, el almirante Benancourt efectuó un reconocimiento de las naves de guerra, un almirante francés, de las naves de guerra que estaban fondeadas en las balizas exteriores, las naves de guerra argentinas, y en los pozos, y las mismas que estaban al mando del teniente coronel Tomás Espora, uno de los héroes navales de la guerra contra el Brasil. Aprovechando la debilidad de nuestras fuerzas, Benancourt resolvió capturarlas y, en caso de resistencia, hacer padecer de hambre y también cañonear la ciudad, para vengar los insultos hechos al pabellón del rey, mi señor, como también al maltratamiento de sus súbditos. La verdad que este almirante tenía una pluma muy ligera, porque a los franceses hasta ese momento nadie les había hecho nada malo. A las pocas horas, 300 marineros bien armados abordaron nuestros buques y se robaron varias naves de nuestra flota, ¿no es cierto? Eso fue verdaderamente una
una declaración de guerra, que Francia nos atacó a traición y se llevó parte de nuestra flota, ¿no es cierto? Al escucharse en tierra los disparos y al verse el incendio, porque otras naves fueron incendiadas, se pensó en un motín de los marineros en un principio y no en lo que había acontecido. El francés Juan Lasserre, segundo comandante del batallón Amigos del Orden, le escribió muy molesto a Benancourt y le dijo: ¿piensa usted que si la escuadra argentina hubiese tenido en el río enemigos declarados, se habría dejado sorprender? Durante la guerra con el Brasil, el almirante Norton, que al menos vale tanto como el señor Benancourt, aprendió más de una vez a su costa que la Marina Argentina no duerme cuando hay que combatir. Si usted hubiese sabido, señor Vizconde, que los laureles no son gloriosos, sino cuando se recogen peleando y están teñidos con la sangre del vencedor, hubiese advertido a la República de sus intenciones, hubiese atacado de día a esta escuadra y nada tendría usted que temer por su honor, cualquiera hubiese sido el resultado. Y usted atacó de noche, sin previa declaración de guerra, o sea, lo que usted hizo fue algo vergonzoso, piratesco. Excepto los hermanos Anchorena, que fueron transbordados al bergantín inglés Cadmus, porque estaban justo arriba de uno de esos barcos, siempre listos nuestros buenos amigos británicos para atender sus negocios. Los demás prisioneros argentinos que estaban presos en la flota porque habían sido leales seguidores de Manuel Dorrego, fueron desembarcados en las costas de Quilmes, ¿no es cierto? Y el oficial que los condujo fue recibido por partidarios de Juan Manuel de Rosas con gritos de ¡Viva la Francia! Fíjense, ya todo está mezclado, ya pasamos de un bando a otro, es una cosa muy triste toda esta página de la historia. Y no crea el amigo que me está escuchando, las personas que me están escuchando, que todos los argentinos se sintieron ofendidos por lo que hizo este almirante Benancourt. No, hubo gente que aplaudió el robo de nuestra escuadra. Así, en mayo de 1829 se escribe una carta que dice así: al señor Vizconde de Benancourt, el infrascripto general tiene el honor de dirigirse al señor comandante de la escuadra francesa para exponerle en su nombre y en el de todos los ciudadanos de la nación argentina el más sincero y justo homenaje de reconocimiento por los sucesos que han tenido lugar en los últimos días con respecto a la escuadra nacional que había caído como consecuencia de la insubordinación del 1 de diciembre en poder de dichos insurrectos. Por haber libertado a los prisioneros detenidos a bordo y otros hechos que demuestran claramente que los agentes públicos de la nación francesa han sabido reconocer el gobierno legítimo de la República Argentina y tomar en conformidad las relaciones de estrecha amistad que la República Argentina conservaba hasta el 1 de diciembre con la nación francesa, es decir, hasta que se fue derrocado Dorrego. El infrascripto ha tenido comunicaciones interesantes con el señor Mendeville, el cónsul de Francia, cónsul general de Francia, y le ha respondido de una manera satisfactoria. En definitiva, el infrascripto general, encontrándose suficientemente autorizado por el poder soberano de la nación para arreglar y disponer todo lo que considerase como necesario al restablecimiento de las leyes y de las autoridades legítimas de la provincia de Buenos Aires, requiere de nuevo al comandante a quien se dirige, o sea, le pide a Benancourt. Primeramente, que la escuadra nacional tomada a los insurrectos no sea devuelta, pero sí guardada cerca y en seguridad. Que se tomen los buques nacionales que se encuentran en el Paraná, que se permita al infrascripto
general una entrevista que podría tener lugar en la Ensenada, que se comuniquen todas estas resoluciones al cónsul general Mendeville. El comandante de la escuadra facilitará los medios de comunicación necesarios en la Ensenada, en donde el infrascripto pondrá a disposición del comandante francés la carne fresca necesaria que necesite diariamente para los barcos y navíos que quiera proveer o pudiera desear el susodicho comandante. El comandante general Prudencio Rosas, hermano del general, se encuentra en Ensenada, encargado de proveer al comandante de la escuadra todo lo que necesitara desde Quilmes hasta el Tuyú y en todas las costas y puertos en donde se encuentran sus tropas. Ellas están dispuestas a ejecutarlo. El infrascripto tiene el honor de saludarlo. Juan Manuel de Rosas. Esta carta, que permaneció en los archivos franceses, se encuentra archivada, valga la redundancia, en las sesiones de la Asamblea 1849-1850 del Moniteur Universal, tomo 4, página 4211. Por ese documento que acabo de leer, Rosas aplaude la toma de la Armada, de la flota argentina por parte de los franceses, y le dice que está dispuesto, que no la devuelva al gobierno revolucionario y que está dispuesto a abastecerlo de carne en Ensenada y que desde Quilmes al Tuyú lo que quieran está a su servicio. El viernes 22 de mayo, tras acordar de palabra con Espora un cese de hostilidades, Betancourt elevó al gobierno una nota justificando los mencionados insultos al pabellón francés, según él, que habían recibido, y aceptó las demandas contenidas por nuestro gobierno, el gobierno revolucionario, y el gobierno de Lavalle, por el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Salvador María del Carril, elevó una protesta por el acto tan contrario a los derechos de la neutralidad y a la ley de las naciones y la causa de esa ruptura. Salvador María del Carril designó a Juan Andrés Geli y al coronel Domingo Eduardo Trolé, que fueron las personas que fueron a entrevistar a San Martín, les recuerdo, para tratar la forma de llegar a un acuerdo con los franceses. Y bueno, luego de varias tratativas, en un boletín, vemos el resultado, en un boletín de gobierno fechado el 22 de mayo de 1829, en que se había declarado a la acción como un crimen y una escandalosa violación a los derechos más sagrados y una perfidia a lo realizado por Francia. Luego la cosa va a ir cambiando para llegar a un acuerdo. Y de esa manera los franceses van a devolver la escuadra que habían robado, porque otra calificación no merece, luego de una protesta muy airada del gobierno revolucionario encabezado por el general Lavalle. De tal manera, el autor Bernardo González Arrilli, en su obra Lavalle, escribió: con altura y dignidad, los derechos de Buenos Aires, terminada la cuestión por medio de un arreglo honorable por el cual las embarcaciones apresadas por una mala inteligencia y falsas apreciaciones del vizconde Betancourt fueron devueltas al Estado y fijadas algunas cuestiones pendientes al servicio militar que los ciudadanos franceses prestaban en los cuerpos urbanos de la capital. Es decir, se zanjó la situación porque Betancourt se dio cuenta que honestamente se había excedido en lo que había hecho. Pues por otra parte, repito, ese batallón Amigos del Orden no era más que una especie de policía
que andaba a vueltas por la ciudad de Buenos Aires para mantener el orden que en definitiva beneficiaba a todo, inclusive a la colonia francesa. Esto va a ser, para mí, es muy importante lo que ocurrió, porque en su momento, cuando Lavalle, por el cambio de la veleta del viento de las guerras fratricidas, va a recibir ayuda de los franceses, va a ser muy atacado por los historiadores rosistas, que sin embargo, de esta página de 1829, generalmente se olvidan. Es como si nunca hubiera existido. Y lo que estuvo mal en 1829 también va a estar mal en 1838. Todo no es sofismo, todo depende del cristal con que se mira. No, las cosas están mal para uno y también están mal para otro. Mis queridos amigos, no voy a seguir avanzando en la charla de hoy, porque lo que viene es una entrevista increíble que van a tener Juan Galo de Lavalle y Juan Manuel de Rosas en el campamento de este último, y que va a derivar en la partida de Lavalle y cómo Rosas, de una u otra manera, va a llegar a posicionarse como la persona más importante de la provincia de Buenos Aires. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Los espero el martes que viene, pero ahora, en unos segundos, en otro apartado fuera de esta charla, les voy a hacer llegar una grata sorpresa. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Queridos amigos, he aquí la sorpresa. El miércoles 11 de diciembre de este año, a las 18:30, en el Instituto Nacional Sanmartiniano, voy a tener el gusto de presentar el primer tomo de los 7 de Radiografía del Imperialismo Británico. Desde ya me gustaría que muchos de ustedes me puedan acompañar ese día, que para mí tiene una significación muy especial. Así que, nada más. Los espero y vamos a pasar un buen momento. Les aseguro que no se van a aburrir. Hasta luego. Muchas gracias.